Epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Siéntese, por favor. Quiero compartir con ustedes el tema: Jesucristo, el corazón del evangelio. Jesucristo, el corazón del evangelio. El evangelio no es solo un mensaje moral, una filosofía de vida o una religión más. El evangelio tiene un nombre y se llama Jesucristo. Quitar a Cristo del evangelio sería como vaciarlo de su poder. Poner a Cristo en el centro es experimentar vida, perdón y transformación de vida. Hoy afirmamos con claridad: Jesucristo es el corazón del evangelio. Tenemos esa certeza y esa seguridad que Jesucristo es el corazón del evangelio. Vea conmigo, número 1. El evangelio es una persona. Como lo he dicho en la introducción, es nada menos y nada más que Jesucristo. La Biblia dice en San Juan capítulo 1, versículo 14: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El evangelio no comienza con lo que el hombre hace por Dios. Más bien el evangelio comienza con lo que Dios hizo por el hombre a través de Jesucristo, su Hijo unigénito. La Biblia nos habla en San Juan capítulo 1, versículo 14, que Jesucristo es Dios encarnado. El verbo se hizo carne. El verbo, siendo Dios, vino a nacer en este mundo para darnos vida y vida en abundancia. En él, Dios se acercó a nuestra realidad, a nuestro dolor y a nuestro pecado. Sí. No había otra manera en que el hombre se pudiera reconciliar con Dios. No había algo que el hombre pudiera satisfacer la justicia de Dios. A través de los tiempos, desde el primer hombre que ofrece un sacrificio a Dios voluntariamente, llamado Abel, se acercó a Dios, pero no aplacó la ira de Dios. Había necesidad de un precio más grande que la de un cordero, más grande que la de una oveja engordada. Y ese es nada menos y nada más que el mismo Hijo del Dios Altísimo. Hermanos, el evangelio no es seguir ideas. El evangelio no es seguir costumbres. El evangelio no es seguir filosofías. El evangelio es seguir a Jesucristo, quien vive y reina para siempre. ¿Usted ha escuchado el canto de aquel hermano peruano que dice: yo siempre que veo la historia de Cristo me pongo a pensar en el privilegio que muchos tuvieron de mirar su rostro, verle cara a cara? Hermano, eso es algo extraordinario. Es algo para meditar y pensar. Y es precisamente ese Jesucristo vivo, glorioso, exaltado, a quien nosotros servimos. Nosotros no servimos a un Cristo derrotado. No servimos al Cristo que está todavía pendiente en una cruz, sino servimos al Cristo que sí murió en la cruz del Calvario, pero hoy está a la diestra del Padre. Bendito sea el nombre de Jesús. Número 2. Su muerte en la cruz es el centro del mensaje del evangelio. La muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario es el centro del mensaje del evangelio a través de las edades. La Biblia nos enseña en el libro del profeta Isaías, capítulo 53, versículo 5, dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados.
El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Ese es el centro del mensaje. Ese es el mensaje del santo y bendito evangelio del que usted y yo debemos afianzarnos. Es la fe en la que hemos creído. Es Jesucristo, el centro, su muerte en la cruz del Calvario. El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre de él. La Biblia nos habla, mis amados hermanos. Por eso Jesucristo, cuando celebra la cena, en el día que estaba celebrando la Pascua, dice la Biblia: tomad, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. El cuerpo de Jesucristo fue molido y se cumplió la profecía de Isaías 53, versículo 5. Su muerte en la cruz no es un accidente, no es algo que sucedió simple y sencillamente en la historia, sino que es realmente el plan eterno de Dios. Tal cual Dios lo había descrito en su palabra, así sucedió. ¿Sabe? El diablo quiere confundir a la gente, declarando que la muerte de Cristo en la cruz del Calvario fue su derrota. Y no, la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario fue verdaderamente la victoria para usted y para mí. ¿Cuántos pueden alabar el nombre poderoso de Jesucristo? En esa cruz se reveló el amor de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En la cruz se mostró el amor de Dios para cada uno de los que hoy estamos acá. En esa cruz se satisface la justicia divina. Sí, hermano. Como lo dije hace un rato, Abel fue el primer hombre que empezó a acercarse a Dios a través del sacrificio de un cordero. Luego, en la ley de Moisés, se sacrificaba año con año a un cordero que inmolaban. Pero el cordero ofrecido desde antes de la fundación del mundo, que satisfació la justicia de Dios, es nada menos y nada más que Jesucristo. Bendito sea su nombre. En la cruz se abrió el camino de la salvación. Gálatas capítulo 6, versículo 14, la Biblia dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Lejos esté de mí gloriarme. Hermano, yo no soy nada. Sin embargo, la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario es algo que de verdad me debe de a mí hacerme sentir feliz, hacerme sentir dichoso de que Cristo muriera en esa cruz, porque si Cristo no hubiera muerto, aún no tuviera esperanza. Más adelante le voy a leer lo que dice 1 Corintios, que la muerte de Jesucristo no fue en vano. ¿Alaban el nombre de Jesús? Así que su muerte en la cruz no es un accidente. En esa cruz satisface la justicia divina. En la cruz se abrió el camino de la salvación. Gálatas capítulo 6, versículo 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Nunca debemos avergonzarnos de predicar a Jesucristo crucificado. Nunca debemos avergonzarnos del evangelio, porque como dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. No debemos jamás avergonzarnos del evangelio, no debemos avergonzarnos de nuestra fe. ¿Es usted cristiano? Amén. Por la gracia de Cristo soy creyente. Sigo la fe, sigo el camino de la fe. Y ese camino de la fe es que era pecador, pero Jesucristo murió en mi lugar en la cruz del Calvario y ahora soy santo, ahora soy libre, ahora soy hijo del Dios Altísimo para su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Número 3, la resurrección es el poder del evangelio. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? La resurrección es el poder del evangelio. Hermanos, nosotros anunciamos, como dice el punto número 2,
de que la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario es nuestra victoria. Pero oiga esto que le voy a decir, si Jesucristo hubiese muerto y no hubiese resucitado, no fuera completo. Otros profetas como Mahoma murieron y allá están en su tumba. Buda murió y allá está en su tumba. María murió y allá está en su tumba. Pablo murió y allá está en su tumba, su cuerpo se pudrió. El único que no se pudrió, el único que no pereció eternamente, se llama Jesucristo. Él resucitó. Por eso le digo, la resurrección es el poder de este evangelio, de esta fe que usted y yo tenemos. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 14, lo que le dije hace un rato que le iba a decir. La Biblia dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Pero porque Cristo resucitó, no es vana nuestra fe. Si Jesucristo resucitó, un día usted y yo vamos a morir. Pero esa es la esperanza que un día vamos a resucitar. La Biblia nos enseña, mis amados hermanos, que los que creen en Jesucristo saldrán a resurrección de vida eterna. Por eso nuestra fe no es vana. No tenemos por qué avergonzarnos. No tenemos por qué sentirnos menos que nadie. Porque el evangelio, la fe, es poder de Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. San Juan capítulo 14, versículo 6, oigan lo que dice la Biblia. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La Biblia también dice que el que cree en Jesucristo no morirá eternamente, porque un día resucitará. El evangelio es exclusivo en su verdad. Sí, hay una verdad absoluta de que Jesucristo murió y resucitó. Pero el evangelio es exclusivo en su verdad, pero es inclusivo en su invitación. Inclusivo es que la invitación es general. Sí, hermano, la invitación es para brujos, hechiceros, idólatras, homosexuales, vanagloriosos, orgullosos. La invitación es general, es inclusivo. Sí, Jesús no dice, vengan solamente los que fueron borrachos, vengan solamente los que cometieron adulterio, vengan solamente los que han sido idólatras. No, la invitación es inclusiva porque es general, incluye a todo, ricos, pobres, de toda clase de estrato social. Es inclusiva la invitación, es para todo el que en él cree. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Lo leo una vez más. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree. A todo. Mujer, hombre, alto, bajito, para todo aquel que cree. Y usted y yo estamos en esa lista de los creyentes. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? No hay otro nombre, no hay otro mediador, no hay otro sacrificio suficiente. ¿Sabe? Es triste y lamentable de que a Jesús le tratan de poner ayudante o que tenga corredentor o corredentora. No, el único que murió por usted y por mí fue Jesucristo. Sí, María fue el instrumento que Dios usó para que naciera Jesús encarnado en este mundo, pero solo hasta allí. Más ya no hace María. María misma necesitó de esta fe, de la salvación de Jesucristo. Jesús es el Salvador de María, como es el Salvador de usted y de mí. Entonces la Biblia dice que en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente en Jesucristo. Predicamos a Cristo como el único Salvador, con amor y convicción. De eso estamos seguros, hermanos. Tenemos la certeza. Así nos puedan presentar cualquier otra idea. La Biblia dice que si aún un ángel bajara del cielo para darnos otro mensaje del evangelio, sea una maldición.
Es triste que la gente no lea la palabra de Dios y se deje convencer por los mormones. Porque los mormones son una secta de que dicen que un ángel bajó y se le presentó a Moroni para darle un evangelio diferente. Esa es una maldición, según la Biblia. No según lo que yo digo, lo que yo opino. Porque yo puedo tener errores, pero la Biblia no tiene error. La Biblia no falla, el mensaje es céntrico, Jesucristo es el único mediador y no hay otro evangelio, no hay otra manera en que podamos ser salvos solamente en Cristo Jesús. Número 4, Cristo vive en nosotros porque nosotros hemos creído. Jesucristo vive en nosotros. Y oiga esto, hermano, esto no es orgullo, esto no es jactancia. Cuando las personas confundidas tratan de meter las ideas de filosofía o de religión de huecas sutilezas, y uno les dice que el Espíritu Santo de Dios esté con ustedes para que los guíe y los despierte a la verdad. La gente dice, el Espíritu Santo de Dios siempre ha estado con nosotros. Esto se llama orgullo, porque el Espíritu Santo no puede habitar en vasos sucios. La Biblia dice que es santo. ¿Cuántos alaban su nombre? Así que no debemos nosotros dejarnos llevar por todas estas ideologías. Gálatas capítulo 2 versículo 20, la Biblia dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Hermano, Jesucristo vive en nosotros. Pero el testimonio de que Cristo vive en nosotros es como el mensaje que le compartí el día de ayer, sin orgullo. Porque el orgullo es uno de los pecados más graves. El orgullo no dice aquí estoy, pero donde hay orgullo no puede vivir Cristo. Entonces, mis amados hermanos, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. El Evangelio no solo nos perdona, nos transforma. El Evangelio nos perdona, pero también nos transforma. Sí, hermanos, medite un segundo, medite un instante, recuerde qué era usted antes de venir a Cristo, cómo era su vida. ¿Habían pleitos, habían problemas, habían desgracias? ¿Cómo era su vida sin Cristo Jesús? ¿Estaba mucho mejor o está mucho mejor con Cristo? Porque la vida sin rumbo, la vida sin control, la vida con placeres no tiene satisfacción, no se llena. Como no se llena el infierno, como no se llena el abismo. Así éramos en el mundo. Pero hoy tenemos paz, la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. El Evangelio no solo perdona, nos transforma. Porque Jesucristo mora y vive en el creyente, Gálatas 2:20. Cristo gobierna el corazón rendido. Hermano, no hay nada más lindo que nos dirija a alguien que sí sabe. Amén. ¿Sabe? Un niño, si usted le pregunta, ¿sabe su papá mucho? El niño va a responder, mi papá sabe bastante. Mi papá todo lo que hace, lo hace calidad. Ahora yo le voy a decir, si nosotros podemos ser como niños y decir, Jesucristo puede gobernar nuestra vida, por supuesto que sí. Jesucristo nos sabe gobernar bien, nos sabe dirigir bien, nos lleva a felices términos, nos lleva de bendición en bendición, nos lleva de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Cristo produce frutos eternos en nosotros. Hermanos, nuestros frutos son que ya nosotros no somos pleitistas, peleoneros en la calle, insultando a todo el mundo. Cuando uno no tiene a Cristo, hermano, cuando uno no tiene a Cristo en su corazón, anda buscando pleitos por su propia cuenta. Le gustaban las cosas malas, pero hoy no. Hoy somos pacificadores de Jesucristo, bendito sea su nombre. Si Cristo es el corazón del Evangelio, debe de ser también el centro de nuestra vida. Y cuando digo el centro de nuestra vida, hermano, es el centro de mi tiempo, es el centro de mi trabajo, es el centro de mi familia, es el centro de la iglesia, es el centro de mis decisiones, es el centro de todo. Cuando digo que es el centro de mi trabajo,
Es que Jesucristo es primero. Cuando digo que es el centro de mi familia, le pido dirección para gobernar a mi esposa, a mis hijos, para dirigir. Alaban el nombre del Señor. Porque Él es el centro. Él debe de ser el centro. Porque donde nosotros queramos tomar el control y dejar a un lado a Cristo, nosotros vamos a destrucción. Nosotros vamos a llevar al barranco todo. Pero Cristo no. Cristo nos lleva a un feliz término. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Jesucristo es el mensaje del Evangelio. Jesucristo es el poder del Evangelio. Jesucristo es la esperanza del Evangelio. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Así que predicamos a Cristo, vivimos a Cristo y anunciamos a Cristo hasta que Él vuelva. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 2 dice: porque me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, dice el apóstol Pablo. Hoy el Evangelio invita a mirar a Cristo, creer en Cristo y vivir para Cristo. Jesucristo es, fue y siempre será el corazón del Evangelio. Y nosotros podemos invitarlo y decir: sí, ven, Señor, gobierna mi vida, dirige mi mente, dirige mi corazón, dirige mis finanzas, dirige mis negocios, dirige todo, Dios eterno. Él lo hará, hermano, porque Dios es fiel, es justo y para siempre es su misericordia.